Buenas noches para todos. ¿Cómo, cómo va esta noche del día jueves? Ya son las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Y como habíamos acordado, pues programamos para hoy un live que esperamos que sea de total agrado, que ustedes lo disfruten, que ustedes aprendan al máximo, que tomen apuntes, que se lleven conocimiento muy valioso para que lo apliquen a, a todas sus vidas. Saludo a todas las personas que se están conectando, a Adrián, a Jazz, al doctor Alain que se acaba de conectar, a Zipi. Los saludo a todos desde la ciudad de Cali, desde la ciudad donde yo resido actualmente. Yo trabajo aquí en una industria farmacéutica y pues bueno, vayan contándome cómo va su noche de jueves. Les cuento que aquí en Colombia estamos acercándonos a periodo electoral. El próximo domingo Colombia, todos los colombianos saldrán a dar su voto por, por quién será el presidente de los próximos 4 años. Hay mucha atención aquí en Colombia por ello y pues se respira por estos días ya que estamos a unas pocas horas de definir cuál será el presidente de Colombia. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Para mí realmente es un placer estar la noche de hoy con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como ustedes lo vieron en las encuestas que realizamos desde el fin de semana. La idea es hablar acerca de qué son las enfermedades metabólicas, cómo se desarrollan estas enfermedades y, y cómo pueden ustedes prevenirlas, porque normalmente pensamos de que la medicación o que los medicamentos son la forma de tratarla, pero realmente no es así. Existen otros hábitos de vida que podemos implementar para poder nosotros controlar las enfermedades metabólicas. Entonces vamos a ir esperando a que se unan las personas que harán parte. Les invito que manden la invitación, que mande la invitación el doctor Alain, que estará dando eh, parte de la, de la presentación, que se, que se conecte en breve. También el doctor Larga Espada, que nos acompaña, también va a estar haciendo parte de esta. Doctor Alain, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por conectarte, por querer estar con nosotros, con la comunidad de Maestros Saludable esta noche de jueves. Y pues bueno, estamos muy ansiosos de que tú nos compartas todo el conocimiento que tienes desde toda tu experiencia. Sé que tienes un consultorio, sé que constantemente pues son muchísimas personas las que van en busca de una ayuda de parte tuya como profesional de la salud, y me imagino que muchísimas de estas pues son personas que de hecho pues pueden estar padeciendo alguna enfermedad metabólica. Entonces la idea es que tú nos transmitas todo ese conocimiento que tienes y que las personas hoy puedan aprender cosas muy sustanciosas acerca de las enfermedades metabólicas y acerca del autocuidado, ¿cierto? El autocuidado de la salud. Así es, así es. Pues esperemos que se una el doctor Carlos y si quieres empezamos. Mientras, si quieres me presento, pues yo soy médico egresado de la UNAM y actualmente pues me encuentro estudiando el doctorado en investigación en medicina por parte del Politécnico. En cuestión de los temas que abarco en cuestión en el doctorado es un poco acerca de enfermedades neuronales y aparte de eso enfermedades metabólicas, ¿verdad? Pero pues poco a poco iremos desarrollando el tema, entonces pues esperemos que el tema haya dado su agrado para toda la comunidad y pues le doy la palabra al doctor Carlos.
Hola, buenas noches, muchísimo gusto. La verdad que es un placer para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. La verdad es que yo siento que el metaverso ha permitido esta conexión, esta unión entre diferentes profesionales de la salud. Muchísimo gusto. Siempre he seguido el contenido de Maestro Saludable y creo que es una oportunidad de poder enriquecer a la población porque eh, creo que bueno, me presento, ¿verdad? También acá a los seguidores de Maestro Saludable. Mi nombre es el doctor Carlos Junior Larguespada. Yo soy médico y cirujano general egresado del UNAM León, Nicaragua. Y bueno, tengo certificaciones en el manejo de pacientes con diabetes tipo 2, con sobrepeso y obesidad. Creo que tiene problemas el doctor. Bueno, creo que ahí el doctor está teniendo un poquito de problema con la conexión. Esperemos que pueda eh, recuperar prontamente pues conexión para poder seguir compartiendo el conocimiento de él. Eh, Esperemos entonces que se logre conectar. Yo les voy comentando a la comunidad de Maestros Saludable que yo soy profesional, de profesión soy químico, pero se preguntarán por qué tengo conocimiento en el área de la salud. Y esto fue gracias a que realicé estudios de posgrado en áreas que van desde la bioquímica, la biomedicina, hasta la neurociencia. Y gracias pues a estos posgrados fue que yo pude alimentar mi conocimiento en todo lo que está relacionado pues con la salud. Entonces, miremos a ver si de pronto el doctor le mandamos nuevamente la invitación. Creo que tenía problemas ahí de conexión, esperemos que se pueda nuevamente unir. Y bueno, la idea de hoy les voy comentando de manera rápida. La idea es que hablemos en primera instancia acerca de qué es el metabolismo, que ustedes hoy jueves entiendan qué es el metabolismo, cómo se lleva a cabo el metabolismo, cuál es la principal funcionalidad de este, para que puedan entender por qué cuando se generan trastornos relacionados al metabolismo se desencadena una determinada enfermedad, que en este caso es una enfermedad metabólica, ¿cierto? Retomamos la palabra con el doctor. Creo que tenías ahí un pequeño problema de conexión. Esperemos que ya se haya podido solucionar. Y pues bueno, continuemos. Estabas ahí contándonos un poco acerca de tus estudios, acerca de tu campo de conocimiento.
Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por contarnos su experiencia, por contarnos su conocimiento y pues yo siempre he sostenido que de qué vale tener un conocimiento si no lo puedes aplicar con la sociedad, si no lo puedes transmitir. Y pues bueno, qué mejor manera que transmitirlo por medio de las redes sociales que nos Bueno, no sé permiten por dónde me quedé, ese pero canal pues de les estaba comunicación, compartiendo que ¿cierto? aparte de los De manera estudios, de estar expansiva y pues estudiando bueno, nutrición y evaluación empecemos con el clínica en la tema Universidad central de la Americana noche acá de en hoy, que es Nicaragua, hablar de pues de la enfermedades mano metabólicas. tengo muchas Entonces, como les experiencias comenté en con salud anterioridad, es que muy se han importante dado que para que en toda mi nosotros vida hablemos de y qué es eso una pues me enfermedad permitió metabólica, poder entendamos tener qué es el este metabolismo. espacio, Yo yo les le voy a digo, de explicar de crear manera contenido, rápida porque qué es el realmente creo que lo que metabolismo. aporta a Posterior a las ello vamos a hablar comunidades de es las crear enfermedades que se contenido. desencadenan cuando hay problemas Y pues relacionados tuve con la esto. oportunidad de El poder crear metabolismo mi propio hace programa, énfasis ¿verdad? Un a la programa totalmente forma en digital, la que nuestras células, sencillo para ¿cierto? las Recordemos que personas, que se nosotros llama como seres Desaprender para vivos Aprender, los secretos de estamos una vida compuestos saludable, por en donde pues millones de células que son la básicamente de unidad una manera muy fundamental sencilla y de muy nuestro práctica, cuerpo. durante Estas son un las que periodo de llevan a 30 cabo días, todas nuestras le funciones enseño a las vitales personas y las una llevan a manera de cabo poder gracias al ordenar su uso de un alimentación y de esta combustible que es el manera recurso poder ayudar energético, a que es prevenir la enfermedades energía. crónicas y Ahora hablar bien, un la poquito también forma de en la que ejercicio, esas de células actividad física como obtienen parte la de ese energía, la proceso, forma en de la que poder la integrar administran, la forma alimento, en de la que poder la integrar actividad almacenan, la física y de forma en la poder que la prevenir utilizan, enfermedades. Y mi se eslogan personal es denomina precisamente ese, metabolismo. ayudar a Ahora las bien, como personas a todos prevenir enfermedades sabemos, crónicas con la forma en alimentos la que nosotros ricos, con obtenemos la alimentos energía es completos, mediante el porque la consumo de cultura nutrientes. latinoamericana y Estos en el caso nutrientes de nos lo da la Centroamérica, en el naturaleza. caso La de mi naturaleza es país, rica en tenemos una micronutrientes, gastronomía en muy donde rica en hablamos hidratos de de carbono. De hecho, vitaminas. una de las Sabemos frases para mi claramente que las país es que vitaminas somos los son hijos del muy maíz. importantes, la Precisamente la mayoría vitamina de A, la nuestros vitamina alimentos son D, la hechos de vitamina maíz. E, que Entonces, todas por aquí estas en estamos. conjunto tienen muchísimas propiedades antioxidantes, propiedades antiinflamatorias, propiedades que les permiten regular el metabolismo, ¿cierto? Hablamos de micronutrientes como minerales, que tienen función antioxidante, que tienen importantes funciones para regular todo nuestro metabolismo, ¿cierto? Entonces, la forma en la que el cuerpo adquiere todos esos micronutrientes es mediante la alimentación. Es importante también comentar que existen macronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, tenemos proteínas. Nosotros debemos de consumir estos macronutrientes para poder garantizar nuestras funciones vitales, ¿cierto? Ahora bien, es importante establecer que existen dos tipos de metabolismos. Existe un metabolismo catabólico que hace énfasis principalmente a la forma en la que nuestro cuerpo o nuestras células metaboliza macronutrientes con el fin de que nosotros obtengamos energía para poder llevar a cabo todas nuestras funciones vitales. Hablamos de funciones como respirar, como mantener la presión cardíaca, hablamos de funciones como la síntesis proteica, la síntesis hormonal, entre otras. También hablamos de anabolismo, ¿cierto? Que es cuando el cuerpo metaboliza diferentes macronutrientes, obtiene energía para sintetizar nuevamente diferentes componentes que necesitamos para garantizar toda la funcionalidad de nuestras células. Entonces es indispensable que las personas entiendan de que cuando hacemos énfasis a metabolismo estamos hablando de consumo de macro y micronutrientes. El inconveniente radica de que a nosotros no se nos ha educado acerca de la proporción y la frecuencia en la que nosotros debemos de consumir estos nutrientes que nos está dando la naturaleza. Cuando nosotros empezamos de una manera exagerada a consumir uno de estos tipos en específico de macronutrientes, empiezan a generarse ciertas alteraciones metabólicas que finalmente repercuten en la funcionalidad de la célula. Si tú eres una persona que consume muchísima cantidad de carbohidratos, es decir, que la capacidad energética que tienes es muchísimo mayor, es decir, la cantidad de energía que tú estás consumiendo es muchísimo mayor a la cantidad de energía que tú vas a quemar en todas tus funciones diarias. Estamos hablando de un balance negativo a nivel energético, en el sentido de que tú vas a tener mayor cantidad de carbohidratos que van a estar circulando en el torrente sanguíneo principalmente como glucosa y que van a desencadenar, por ejemplo, problemas relacionados como la resistencia a la insulina. Sabemos claramente que uno de los principales problemas de las enfermedades metabólicas es la resistencia a la insulina.
sabemos de que se pierde esa capacidad para que la insulina permita ingresar la glucosa a las células y que éstas puedan metabolizarla y obtener la energía suficiente. Si tú eres una persona que consume gran cantidad de ácidos grasos, va a ser una persona que posiblemente sufras de sobrepeso, que sufras de obesidad, que sufras de dislipidemia. Entonces, como vemos, claramente se debe de saber qué cantidad consumir acorde a todos nuestros requerimientos energéticos con el fin de evitar que desarrollemos diferentes tipos de enfermedades metabólicas como las que vamos a hablar a continuación. Entonces le cedo la palabra al doctor Larga Espada porque es muy importante que él nos cuente acerca de una de las principales enfermedades, de las cuales inclusive se desencadenan muchas otras más, que es la obesidad y el sobrepeso. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Y como bien lo decías, metabolismo tiene muchísimo que ver con reacciones a nivel celular, reacciones a nivel molecular. Y precisamente todos estos procesos conllevan a cascadas proinflamatorias. Y la obesidad y la mayoría de las patologías crónicas están relacionadas a procesos inflamatorios, en donde interactúan a nivel celular la citocina, factores de necrosis tumoral y mucho más. Sin embargo, es importante destacar que la obesidad en sí como tal es exceso, ¿no? De tejido adiposo, en donde tenemos también un exceso de peso corporal, pero ojo, el peso corporal no es como el dato principal, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en querer estandarizar con el peso un proceso en nuestros pacientes. Una de las principales herramientas que yo he utilizado es hablar sobre la salud muchísimo más allá de una báscula. Si bien nosotros sabemos la obesidad como tal puede tener aquellas alteraciones que pueden ser genéticas, pero también puede tener aquellas que pueden ser adquiridas. Y precisamente nosotros nos vamos a enfocar en los trastornos adquiridos, porque hablar de trastornos metabólicos que vienen desde las bases genéticas es entrar a otras cosas, ¿verdad? Es importante destacar que cuando nosotros hablamos de obesidad, bien lo decías, hay un exceso de tejido adiposo y muchas personas tienen la errónea o la idea de que el consumo excesivo de grasa es lo que está ocasionando la obesidad. Sin embargo, como ya bien lo decías vos, tiene que ver mucho con el balance energético y principalmente acá es con el consumo descontrolado, desmedido de los hidratos de carbono y sumado a ello, pues la falta de una actividad física en los diferentes tipos de pacientes. Entonces se habla como obesidad a esta acumulación de tejido adiposo en la magnitud suficiente para poder afectar la salud de los pacientes. La OMS bien nos brinda el índice de masa corporal como el pilar, ¿no? Para poder establecer. Sin embargo, hay que recordar que cuando nos enfocamos en nutrición,
tenemos otras medidas, tenemos los pliegues, ¿verdad? Los pliegues tricipitales, utilizar toda la medición de los pliegues en los pacientes y estudios avanzados como la bioimpedencia, como el InBody, como el SECA, en donde vamos a utilizar principalmente el porcentaje de grasa corporal en los pacientes. Yo siempre le digo a mis pacientes, no es lo mismo tener a una persona con 70 kilos, en donde tenemos mayor tejido adiposo y poco músculo, a tener una persona con 70 kilos que es muchísima más masa muscular que tejido adiposo. Entonces, eso siempre es importante al momento de establecer, ¿no? En un paciente con obesidad, que tenemos muchas mediciones, el índice cadera-cintura, que el índice cadera-cintura es muy importante, en donde tenemos la predicción de riesgos cardiometabólicos, porque precisamente la obesidad, que hoy en día es un tema muy tabú, que hoy en día se han abierto ideas sobre de que incluso ser obeso es saludable y muchas cosas más que yo observo a veces en las redes sociales, tenemos que recordar esto, ¿no? Que podemos tener, al momento de hacer una bioimpedencia, grasa visceral, ¿verdad? Tenemos grasa a nivel de lo que es el mesenterio, a nivel de lo que son los órganos. Entonces no podemos decir de que este exceso de grasa es saludable, ¿verdad? En los pacientes. Entonces, por otro lado, bien lo decías, tenemos que recordar que todos estos problemas de malnutrición, y en este caso la obesidad, está principalmente relacionado a ese desequilibrio entre lo que es el consumo y entre lo que es el gasto energético. Y muchísimos de los pacientes, pues precisamente son personas que tienen una vida totalmente sedentaria. Una persona que tiene un estilo de vida nulo, o sea, que únicamente tiene su gasto metabólico, que yo como les explico a los pacientes al momento de hacer un plan nutricional, tu gasto metabólico basal es el gasto calórico que vos tenés en estado de reposo, o sea, que vos estás, recordad que vos respirás, que caminás, ves televisión, etcétera. Sin embargo, hay que recordar ese extra plus de la actividad física y ese constante promover y decir, tenemos que hacer actividad física, tenemos que hacer ejercicio para poder lograr hacer esos procesos en donde podemos encontrar un déficit calórico que al final del día es lo que principalmente nos va a llevar al éxito en el tratamiento de este tipo de pacientes. Como yo les decía, hay causas de la obesidad que pueden ser las extrínsecas, las externas, todas aquellas que están determinadas por los factores ambientales, por la educación, desde el punto de vista socioeconómico, la falta de conocimiento de llevar un estilo de vida saludable, el hecho de ser una persona que se encuentra totalmente en sedentarismo. Y por otro lado tenemos aquello pues, que se encuentra relacionado con trastornos que son parte de los pacientes, por ejemplo, lesiones hipotalámicas, en donde pueden haber traumas, pueden haber tumores. Tenemos las endocrinopatías que ya pueden ser propias de un paciente, principalmente un hipotiroidismo, podemos tener el déficit de la gonadotropina humana, el síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, hay muchísimas patologías que pueden estar asociadas a la obesidad y a veces vemos que el paciente no tiene un progreso dentro de su tratamiento, sea un tratamiento nutricional o sea un tratamiento farmacológico. Igual, todas aquellas obesidades que pueden ser generadas o inducidas por fármacos. Hay pacientes que utilizan corticoides, que utilizan los que son por ejemplo, la hidracina. Entonces, y tenemos también aquellas que están asociadas a síndromes genéticos, donde tenés, por ejemplo, los pacientes con la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Entonces, son todos aquellos pacientes que de una u otra manera vienen, ¿no? con una obesidad, que en este caso sería secundaria. Entonces, ¿qué es importante resaltar para las personas que nos están escuchando, para los que nos están leyendo, esto sobre el gasto energético en cada uno de los pacientes, en donde tenés el gasto energético basal, en donde tenés el efecto térmico de los alimentos y sobre todo la actividad física? Que la actividad física es uno de los pilares fundamentales para poder controlar la obesidad. Aprovecho para responder una pregunta que acaba de hacer bueno, para no profundizar, porque aquí yo tengo así como una diapositiva, solo resaltar, ¿verdad?, que sí pueden haber alteraciones y un balance entre tu hipotálamo y entre el sistema aferente y eferente, en donde en el hipotálamo puedes tener estos circuitos que bien vos nos mencionabas, anabólicos y catabólicos, que van a ser desencadenados
por a hablar del diferentes tipos de metabolismo. adipocinas. Pueden estar la Eso. leptina y A podemos nivel tener otros energético tipos de hormonas activas, como desde la una persona insulina, que es la grelina, deportista, etcétera, que una pueden persona a nivel que del es hipotálamo, a joven, nivel del ¿cierto? cerebro, Sabemos claramente que el activarnos metabolismo se circuitos ve tanto anabólicos afectado por como diferentes catabólicos y que en factores. el sistema Por ejemplo, la eferente edad es pues van a uno de ellos. intervenir Sabemos en que el con el equilibrio paso del energético tiempo de cada se uno de va los perdiendo la pacientes. capacidad de Entonces, replicación celular hay una por la gran capacidad que también tienen todas variedad las de células para hormonas que funcionar van en a estar diferentes alteradas campos. en un Entonces es paciente con importante tener obesidad en y cuenta que están con la edad sumamente relacionados con los centros de la se va a ir saciedad, alterando con los la forma en centros la que todas las células del trabajan. hambre. Hay muchas Sabemos de que, personas por también que ejemplo, las pueden tener mujeres trastornos ansiosos, trastornos almacenan más tejido depresivos, y adiposo que los entonces ahí hombres, caemos y entonces tienen la dividimos, capacidad ¿verdad? de Lo que es tener un mayor hambre masa fisiológica, muscular lo que es y de hecho que tu gran cuerpo parte de la necesita la tasa energía metabólica y lo que basal de un nosotros hambre seres humanos está por, afectada por el digamos, metabolismo por proteico. ansiedad, o por El un metabolismo trastorno o proteico una requiere alteración psicológica muchísima en donde los energía pacientes y están esto consumiendo explica alimentos, por pero qué no las son personas nutritivos, que son no deportistas son y que tienen una complejidad fisiológicos, o sea, no muscular una muy grande alimentación fisiológica, requieren de un sino que consumo el paciente en energético este caso mayor que otra persona, ¿cierto? simplemente se está Entonces dejando aquí la llevar respuesta para la por persona es no, eso depende de por muchísimos alguna emoción. factores. Y Sin principalmente el embargo, que el está con índice de depresión va a masa buscar corporal alimentos sí te puede dar en ricos en cierta azúcares, medida ricos en carbohidratos, indicativo y de entonces si tú acá es tienes donde viene este sobrepeso total o de si tú balance tienes en los obesidad. pacientes. Pero no siempre nos debemos de fijar en esto. Es importante tener en cuenta otros factores, el estilo de vida, la alimentación, la rutina diaria, para poder establecerlo de una manera acertada. Ahora bien, entonces, ya habiendo hablado un poco acerca del sobrepeso y la obesidad, voy a dar una breve introducción acerca de qué es la dislipidemia para que el doctor Alainoros pues, nos cuente la experiencia que tiene él desde la parte de consulta, desde la parte de las personas que posiblemente acuden a él por problemas relacionados con esta patología. Dentro de los macronutrientes que nosotros consumimos están los lípidos. Estos lípidos, una vez que nosotros los consumimos mediante la alimentación, son metabolizados principalmente a nivel del intestino. Una vez llega el bolo alimenticio a nivel del intestino, el bolo alimenticio está compuesto por proteínas, está compuesto por carbohidratos, está compuesto por ácidos grasos. Empieza un movimiento peristáltico. Este movimiento peristáltico activa un complejo de enzimas que lo que hacen es que empiezan a degradar diferentes compuestos, entre ellos los ácidos grasos. Los convierten en ácidos grasos más pequeños. Aquí es importante comentarle a las personas de que si bien los macronutrientes que nosotros consumimos de la naturaleza están en una forma macro, el cuerpo no es capaz de metabolizarlos en esta forma. Siempre se llevan a la forma micro. La forma micro de las proteínas son los aminoácidos. La forma micro de los carbohidratos son los azúcares simples, glucosa, galactosa, fructosa. La forma simple de los ácidos grasos es glicerol. Son ácidos grasos de cadena corta. Entonces siempre el cuerpo va a intentar llevarlos a la forma micro porque esta es la forma sobre la cual pueden actuar las células y obtener pues toda su energía a partir de estos. Cuando bien llegan los lípidos al intestino, estos empiezan a metabolizar por parte de la lipasa, ¿cierto? La lipasa tiende a romper estos ácidos grasos y volverlos más pequeñas y posteriormente se van a absorber por la mucosa gástrica, por la mucosa intestinal, se van a absorber hasta llegar al torrente sanguíneo. Cuando tú has consumido muchísima cantidad de lípidos, lo primero que va a suceder es que haya un aumento exagerado de triglicéridos y colesterol en sangre, que si se sostiene en el tiempo, puede generar enfermedades como la dislipidemia, y ahora sí le cedo la palabra al doctor Alain para que nos cuente un poco acerca de esta enfermedad. Gracias, gracias. Pues mira, las dislipidemias, como tú bien lo mencionas, pues es el aumento de grasa en la sangre, ¿no? Principalmente, pues se tienen 4 moléculas de colesterol que son las más sanguíneas. Una de ellas es el colesterol, otra de ellas son las moléculas de LDL o colesterol bueno, y otras de ellas son el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, perdón, y el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y los triglicéridos. Como tal, pues digo, en la consulta vemos diversos tipos de patologías, pero principalmente al momento de que nosotros mandamos estudios de alguna química sanguínea, siempre observamos un aumento en el colesterol. Ese aumento del colesterol siempre se ve por arriba de los 200 miligramos sobre decilitro. Y es importante, ¿por qué? Porque los pacientes nunca se dan cuenta, pero a la larga
se van teniendo síntomas que pueden ser principales factores que pueden desencadenar este tipo de patologías, como pueden ser mareos, adormecimiento de las manos, mucho cansancio y, por consiguiente, pues las personas van a consulta pensando que no padecen del colesterol. Uno al mandar este tipo de estudios se da cuenta que el principal problema es a nivel como tal sanguíneo y a nivel del exceso de grasa en sangre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos son factores de riesgo para padecer, como lo mencionaba el doctor Carlos, el sobrepeso, la obesidad y posteriormente, pues también problemas cardiovasculares o a nivel como tal del corazón, ¿verdad? Entonces, con base en todo esto, pues podemos decir que literal, o sea, los factores de riesgo más comunes son el que uno tenga sobrepeso, igual. La toma también de algunos medicamentos puede producir aumento como tal o exceso de grasa en la sangre y al igual también otros factores de riesgo, como tú lo mencionabas, es la edad y el sexo. Se ha visto que en personas o en las mujeres a la edad de los 60 años o cuando se presenta la menopausia, hay una disminución de estrógenos y progesterona, y por lo cual ese aumento o se puede presentar el aumento como tal de grasas a nivel sanguíneo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las maneras de disminuir estos factores de riesgo? Como ustedes lo mencionaban, los hábitos o el estilo de vida de las personas, es decir, en una persona sedentaria siempre se va a encontrar pues un exceso de sobrepeso, a lo mejor un índice de masa corporal que va hacia el sobrepeso, la obesidad, y aparte de eso, pues también vamos a observar que al igual, personas que a lo mejor tienen un estilo de vida donde fuman, consumen alcohol, es también un factor de riesgo para padecer este tipo de enfermedades, ¿verdad? ¿Y cuáles son las formas de disminuir como tal los valores de colesterol? O sea, existen los fármacos como pueden ser las estatinas que van hacia enfocados a inhibir las enzimas que favorecen la producción de ácidos grasos, como pueden ser la pravastatina, lo que es a lo mejor la atorvastatina, la rosuvastatina, también fármacos enfocados que van hacia el colesterol, como es la ezetimiba o ezetimiba, y aparte de eso los fibratos, que son enfocados más que nada a la disminución de lo que son los triglicéridos. En este caso, el fármaco más común son los besafibratos, pero hay que hacer hincapié también que la dieta o la alimentación es importante para disminuir como tal el exceso de grasa en sangre. Y mucha gente solamente piensa que al tomar el medicamento o tomar los medicamentos se va a llevar a cabo el 100% de la reducción de la producción de grasa. Y esto, los fármacos, podríamos decir que es un punto, pero también es importante los hábitos o los estilos de vida de las personas y la alimentación que lleven estas para disminuir el exceso de grasa en sangre. Perfecto, doctora Lain, muchísimas gracias por tu intervención y aprovecho para hablar un poco acerca de la prevención. Como tú bien lo decías, existe una parte farmacológica, existen diferentes fármacos que tienen como principal función evitar o disminuir la absorción que tengamos de este tipo de grasas no saludables a nivel intestinal, ¿cierto? Y de esta forma evitan pues que si aumente la concentración de esta en sangre. Si bien el uso de fármacos es muy importante y muy necesario en ciertas etapas de una enfermedad metabólica como la obesidad, es indispensable hacer siempre énfasis que debemos de recurrir lo mejor posible a lo más natural, ¿cierto? Lo más natural es sobre lo que nosotros inclusive como seres humanos tenemos control, que es la alimentación. Si nosotros sabemos de que el inconveniente en las dos enfermedades que hemos ya hablado, que es el sobrepeso y la dislipidemia, sabemos de que el principal inconveniente, por ejemplo, en este momento que hemos tocado, son los carbohidratos y los ácidos grasos saturados, pues lo primero que nosotros deberíamos de hacer es evitar al máximo consumir esto, ¿cierto? Evitar al máximo, por ejemplo, consumir ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados son aquellas grasas que a temperatura ambiente son sólidas. En esos ácidos grasos podemos incorporar o podemos hablar de mantequilla, podemos hablar de helados, podemos hablar de algunos tipos de aceites vegetales,
algunos tipos de carnes rojas como la carne de cerdo es muy rica en ácidos grasos saturados. Entonces claramente sabemos que existen unos alimentos que son muy ricos en estas grasas que son para nada benéficas, entonces es indispensable para nosotros que en todas las comidas que tengamos en nuestro día a día evitemos al máximo el consumo de este tipo de grasas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que tú consumas como máximo el 5% de tus calorías diarias, como máximo que provengan de ácidos grasos saturados. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una dieta normal, que es de alrededor de 1500 calorías, es una dieta normal para una persona que lleva a cabo una actividad diaria normal, ¿cierto? Estaremos entonces hablando que tiene que consumir como máximo 75-80 calorías provenientes de ácidos grasos. Entonces acá es muy importante comentarle a las personas que todo parte desde nosotros, es decir, desde la capacidad que nosotros tengamos de identificar aquellos alimentos que no son para nada benéficos y tratar al máximo de reemplazarlos por aquellos que sí tengan un efecto positivo. Por ejemplo, hablamos de los ácidos grasos poliinsaturados, hablamos del omega 3, hablamos del omega 6, hablamos de alimentos como el aguacate, hablamos de alimentos como el brócoli, hablamos, por ejemplo, como utilizar nosotros en nuestras comidas aceite de coco, aceite de oliva extra virgen, ¿cierto? Hablamos de consumir guisantes, hablamos de consumir legumbres que son muy ricas en ácidos grasos esenciales, que van a tener muy buen efecto en nuestro cuerpo, inclusive el consumo de estos pueden ayudarnos a contrarrestar estas grasas malas. Si tú eres una persona que consume constantemente comida chatarra, que consume constantemente golosinas, que consume constantemente comida poco benéfica, vas a ser una persona que lógicamente vas a tener los triglicéridos por encima de 200, ¿cierto? Por encima de 150, que es el umbral que permite a los médicos y a las personas especializadas en el tema diagnosticar si tiene problemas relacionados con los triglicéridos. Si tú eres una persona que consume todo este tipo de alimentos que no alimentan en lo absoluto, pues vas a tener un colesterol HDL muy bajo, por debajo de 50, por debajo de 40 miligramos por decilitro. Esto es muy malo. ¿Por qué es muy malo, mi gente? Porque existe algo a nivel del cuerpo que se llaman las lipoproteínas. Resulta que los ácidos grasos son insolubles en agua, ¿cierto? Entonces tiene que haber una manera de solubilizarlos y que de esta forma puedan ser transportados en el torrente sanguíneo hacia un área NIT-B, ¿cierto? Entonces la forma en la que se solubilizan estas grasas es uniéndose a lipoproteínas. Cuando la lipoproteína presenta una alta concentración de ácidos grasos saturados, de colesterol, estas lipoproteínas van a tener una muy baja densidad. Ahí es donde se llaman lipoproteínas de baja densidad. LDL son las siglas en inglés. Y son lipoproteínas malas porque las lipoproteínas tienen como principal funcionalidad transportar ácidos grasos, pero también reciclar aquel exceso de ácidos grasos o de colesterol. Cuando tú tienes una lipoproteína súper saturada de colesterol, es decir, que tiene una densidad muy baja, se va a perder la capacidad de eliminar ese colesterol en exceso que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos el HDL alto, esto significa que existe una lipoproteína que va a tener la capacidad de distribuir con facilidad todos esos ácidos grasos hasta el hígado, donde lo va a poder metabolizar y lo va a poder eliminar. Entonces, esta es la forma en la que se explica claramente el concepto de HDL y de LDL. Entonces, para continuar un poco, retomando el tema principal, que es enfermedades metabólicas, a mí me gustaría hablar de que si tú no te cuidas consumiendo carbohidratos, consumes constantemente carbohidratos procesados, carbohidratos refinados. Granos refinados son aquellos granos que a nivel industrial se les ha removido el germen, se les ha removido el salvado, que es la parte más nutritiva del grano. Vas a tener un grano muy rico en carbohidratos simples, que una vez lleguen a tu sistema intestinal van a ser absorbidos y van a inmediatamente aumentar la glucosa en sangre.
El mecanismo que tiene nuestro cuerpo para controlar el exceso de glucosa en sangre es producir insulina. La insulina es como una llavecita que se une a un candado. Cuando se une la insulina a ese candado, lo que va a permitir es que ingrese la glucosa a la célula, para que de esta forma la célula pueda obtener toda su energía. Cuando el exceso de glucosa es tan grande en sangre, se pierde la capacidad de tu páncreas de producir insulina y se pierde la capacidad de la insulina de realizar a cabo su función, y esto termina desarrollando una enfermedad que es la diabetes. Hablando entonces de esta enfermedad, le doy la apertura al doctor Carlos nuevamente, que nos va a hablar un poco acerca de esta enfermedad. Así es, bueno, ya como vos lo decías, ya ella nos estaba dando la introducción del mecanismo fisiopatológico, y al final siempre es importante hablar con términos sencillos que los pacientes, que las comunidades puedan comprender. Siempre yo les digo a las personas qué es diabetes, y podemos partir de que hay muchas definiciones, hay muchos conceptos. A mí en lo particular, aquí hasta lo tengo listo, a mí me gusta el concepto de la sociedad canadiense, ¿verdad? En donde nos dicen que un trastorno metabólico heterogéneo, porque definitivamente es de diferentes causas, ¿no? Caracterizado por presencia de la hiperglicemia, por un deterioro, como bien ya lo decía vos, de la secreción de la insulina y una acción deficiente de la insulina o ambos, ¿verdad? Y digámoslo así, la hiperglicemia crónica de la diabetes, que se asocia con las complicaciones, que yo siempre les digo a los pacientes, la meta en el paciente diabético es, número uno, poder tener los objetivos de toditos tus exámenes. Por ejemplo, y ya bien lo decía aquí el doctor Alain, y yo mucho lo comparto con los pacientes. Yo puedo tener un paciente de 23 años sin ninguna comorbilidad, sin diabetes, sin hipertensión, paciente joven, adulto joven, con una dislipidemia, y yo puedo venir y decirle, ok, podemos manejar tu dislipidemia sin fármaco, ¿verdad? Podemos trabajar con alimentos, pero tengo este otro grupo, tengo estos pacientes crónicos, tengo pacientes adultos mayores, que si bien es cierto, puedo utilizar la alimentación como una estrategia, pero definitivamente cada caso es súper individualizado, y no podemos en algunos pacientes, principalmente en un diabético que tiene un mayor riesgo cardiovascular, omitir por completo la estatina, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre muy importante. Hablar de diabetes, como bien ya vos lo decías, era ese desequilibrio. Y yo siempre le digo a los pacientes, pensá en tu páncreas como esa máquina de coser que está poco a poco, ¿no? Que vos venís y la máquina de coser
la que utilizaban antes las personas, o como la mecedora, ¿no? Que ya va poco a poco, o como el tren. Y ella va sintetizando todo lo que es la insulina, ¿no? Las células betas del páncreas principalmente son las que se encargan de esta producción. Y como ya lo decías, la llavecita, yo les digo a los pacientes, vos consumís la glucosa y entonces la insulina la agarra de la mano y la transporta a todos los órganos, la transporta a los músculos, la transporta a todo nuestro cuerpo para las funciones vitales. Una vez que esta glucosa ya logra alcanzar su función energética, pues comienza a ser reserva, y comienza a ser reserva a nivel hepático. Y cuando las reservas hepáticas han sido logradas, este exceso que tenemos de glucosa, este exceso descontrolado de la alimentación, comienza a convertirse en grasa. Entonces yo le digo a los pacientes, el exceso de azúcar se va a traducir al final en exceso de grasa. ¿Y qué va a pasar con el páncreas? Que esa máquina de coser, que esa silla mecedora, que ese trencito equivalente va a comenzar como loco, ¿no? Boom, 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 a tirar más insulina. Y entonces acá comienza a quedar deficiente el páncreas. Y es ahí en donde esa deficiencia del páncreas, en donde él ya no tiene la capacidad de poder sintetizar la insulina de manera adecuada, en donde va a haber ese desequilibrio con ese transporte de la glucosa a los órganos, a tal punto que va a llegar un momento en donde el páncreas va a dejar de funcionar. Y entonces ahí es donde nuestros pacientes con diabetes tipo 2 se convierten en pacientes insulinodependientes, se convierten en pacientes que ya no podemos controlar con el alimento, que ya no podemos controlar con el uso de los diferentes esquemas, sino que tenemos que someter el uso de la insulina en los pacientes. Entonces, ¿qué es importante o a dónde radica la conciencia en estos pacientes? En poder identificar los factores de riesgo. Como yo les decía, la pandemia que nadie ve. Yo siempre lo digo en las redes sociales, esta es una pandemia que las personas no están viendo, porque, ok, una persona que es diagnosticada con diabetes por lo general a nivel hospitalario es con un debut, es un paciente que cae en un cuadro agudo, en donde llega con poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, algunos llegan con procesos infecciosos, se complican con ira. Entonces, el paciente que es diagnosticado en un debut por lo general es un paciente que ya está llegando complicado. ¿Qué es lo importante acá? Hacer conciencia en las personas y decir, ok, ¿cuáles son mis factores de riesgo para poder desencadenar una diabetes? ¿Y qué factores de riesgo yo puedo modificar y qué factores de riesgo definitivamente yo no puedo modificar? Y esto lo hablo con propiedad y desde mi experiencia, porque yo tuve prediabetes. Y la prediabetes es ese camino que te va a llevar a una diabetes. Y yo dije, ok, estoy prediabético, aquí tengo opciones. O elijo el camino que no es el más fácil, pero que es el camino que me va a permitir no pensar en utilizar una metformina, por ejemplo, o el camino fácil, quedarme aquí, esperar que llegue la diabetes y bueno, a tomar pastillas y a tomar metformina. Y yo siempre les digo a los pacientes, la metformina no es algo agradable, la metformina tiene muchos efectos secundarios, tiene muchas, principalmente a nivel gastrointestinal. Los pacientes inician con metformina, experimentan diarrea, experimentan reflujo y muchas cosas más. Yo por eso siempre les digo a las personas, tenés que hacer conciencia de que la solución puede estar en tus manos. Si sos una persona adulta joven y venir y decir, ok, estoy en una prediabetes, porque la diabetes ya viene caminando 5 años antes de ser diagnosticada. Puede haber un paciente que ya tenga una resistencia a la insulina, que bueno, que eso es otro mundo también hablar de la resistencia a la insulina, que al final la resistencia a la insulina está asociada a la obesidad y es el camino a una diabetes. Entonces yo tengo un paciente con una resistencia a la insulina que puede estar normoglicémico. Yo siempre le digo a los pacientes, no pensés que tu glicemia en ayuna, el hecho de que esté en un rango normal, y si no vemos todos tus factores de riesgo, no puede ser que sea un candidato hasta a terminar en una diabetes. Entonces, esta obesidad pues, viene siendo obviamente un factor de riesgo. Obesidad, caemos en resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina en un futuro va a terminar siendo la diabetes. Y es lo que hablaba, ¿verdad? Ese exceso de trabajo, esa carga laboral que tiene el páncreas de estar sintetizando. ¿Por qué? Por una ingesta excesiva de carbohidratos.
Y bueno, yo me emociono con este tema porque es una experiencia vivida, es una experiencia del día a día con los pacientes, con las Muchísimas personas, gracias, etcétera. Pero, doctor. ¿qué nos interesa que las Bueno, personas todo ese acá conocimiento conozcan? que nos Ok, compartía yo me acerca de la siento y yo digo, ¿qué diabetes. factores de riesgo tengo Aprovecho yo? Y rápidamente entonces ahí para hablar un decimos, poco ok, acerca de algo utilizamos que un tú índice de dijiste masa corporal, de los factores de utilizamos el riesgo. índice de Me cadera gustaría cintura en los tocarlo de manera pacientes, rápida. Cuando podemos nosotros tener, hablamos de por ejemplo, enfermedades metabólicas, los antecedentes de hablamos de que diabetes. En mi existen caso, unos toda la familia factores de por parte de mi riesgo que papá, todos son pueden diabéticos. Yo desarrollar o que decía, son bueno, acá tengo indicativos de que también factores de existe riesgo, una ¿verdad? alta Los probabilidad antecedentes de familiares de generar diabetes una en primer enfermedad y segundo metabólica, grado. ¿cierto? Generar un síndrome También podemos metabólico, tener que es antecedentes básicamente cuando obstétricos de diabetes, todos por esos ejemplo, conjuntos de gestacional, en las factores de que han riesgo sido se embarazadas, encuentran hipertensión unidos entre arterial que ellos, se se encuentre encuentran sobreagregada, conectados alteración entre a ellos. nivel de ¿Entre qué los factores de riesgo triglicéridos, estamos alteración a hablando? nivel del colesterol, que Factores haya inclusive físicos, un por bajo ejemplo, si peso tú al eres una nacer o que haya persona que sido tiene, por macrosómico ejemplo, y por cuerpo de supuesto el manzana, esto quiere decir de sedentarismo, que estás esa ausencia de la acumulando actividad grasa física en tu día a de día manera y ese anormal, se está exceso de acumulando alimentación principalmente en el que no está abdomen. siendo Esto es un gastada en tu indicativo día a de que día, posiblemente estés generando definitivamente es otro de sobrepeso los y riesgos. obesidad. Y por ahí, pues Si las tú eres otras una enfermedades persona asociadas, que tiene, las por acantosis ejemplo, los niveles míricas, de el síndrome de triglicéridos ovario en poliquístico, sangre que por al encima de final la mayoría de 150 las miligramos mujeres por decilitro, terminan siendo un esto es un síndrome factor de metabólico sin riesgo. darse cuenta. Tienes un Y todo esto pues colesterol viene de la mano. Pero bueno, HDL ya para no por debajo de emocionarme, lo 40 único que les o un puedo decir colesterol con total respecto a por encima de diabetes 200, es eres de que una cada persona paciente debe ser susceptible a generar individualizado, de que dislipidemia, a no es lo generar mismo manejar hipertensión, a una generar obesidad. prediabetes o una Si eres una diabetes en un persona que adulto tiene joven, presión en donde a podemos tener tener por encima de los mayores estrategias 130, desde el estás alimento, generando un desde el indicativo de que ejercicio, a posiblemente tener un desarrolles una adulto mayor, enfermedad una persona metabólica. con más de 20 Si años eres con una diabetes, persona que que sabemos que realizas puede un tener mayores examen de riesgos y que sangre tenemos que tener y se muchísimo encuentra que control tienes, en por sus ejemplo, azúcar en triglicéridos, en su sangre, en colesterol, en harinas su por encima hemoglobina de 100 glicosilada, miligramos en por su decilitro, creatinina, estamos porque hablando de una obviamente persona viene un prediabética. daño Si lo renal tienes y por encima de muchísimas cosas más. Pero 130, bueno, estamos hablando ya por de aquí una me quedo persona con diabetes. diabética. Entonces es indispensable que las personas sepan identificar que existen unos factores de riesgo que nos permiten a nosotros identificar cuando hay una susceptibilidad mayor de que la persona desarrolle una enfermedad metabólica. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero cederle la palabra al doctor Alain para que nos hable acerca de la última enfermedad metabólica que nosotros vamos a tratar, que es la hipertensión arterial, ¿cierto? Ese aumento de la tensión arterial causada por un aumento de triglicéridos, causada por un aumento de colesterol LDL, un aumento de colesterol total, azúcar en sangre por encima de los 120 miligramos por decilitro, que finalmente termina repercutiendo mucho la salud porque una hipertensión alta afecta directamente nuestro sistema cardiovascular, la forma en la que trabaja nuestro corazón y por ende puede desarrollarse en muchísimas patologías a diferencia de la hipertensión. Bueno, pues hablando un poco de la hipertensión, pues como tú lo dices, o sea, de forma más clara y de forma práctica es un aumento como tal del flujo sanguíneo a nivel del corazón o de los vasos sanguíneos, ¿no? Lo que va a causar que aumente o que el corazón se esfuerce más en bombear la sangre para oxigenar y para hacer que los tejidos tengan un buen funcionamiento. Con base a esto, podemos decir que principalmente la presión arterial normal va o se considera normal de 120 sobre 80. A partir de ahí existe lo que es la hipertensión esencial, que es que no se conoce la causa exactamente o no hay una causa precisa para padecer lo que es la hipertensión esencial. Se comenta que conforme va pasando la edad, hay una disminución en la elasticidad de los vasos y esto hace que el corazón tenga que bombear mayor cantidad de sangre y por consiguiente aumente como tal la presión arterial. Y existe la hipertensión secundaria, que puede ser secundaria desde que a enfermedades preexistentes como pueden ser las dislipidemias, como pueden ser a lo mejor igual la misma diabetes, el mismo sobrepeso, tumores que pueden estar afectando a nivel de las glándulas suprarrenales, como pueden ser los feocromocitomas o que aumentan como tal la presión a nivel de las glándulas suprarrenales y por consiguiente aumenta como tal la presión arterial. Igual defectos congénitos del nacimiento, como pueden ser enfermedades cardíacas a nivel del nacimiento que predisponen que uno padezca como tal hipertensión. Igual medicamentos que pueden elevar la presión o hasta las mismas drogas de abuso, como pueden ser los psicoestimulantes, que también pueden elevar la presión. Para considerar una presión arterial elevada, se empieza a considerar que se empieza a elevar cuando la presión se detecta
mayor a 130/90 o mayor a 140/90. Se empieza a considerar que hay una elevación a partir de los 125/89 y ya se considera que a lo mejor la persona está cayendo en una hipertensión grado 1 cuando la presión se detecta mayor a 140/90. Pero aquí hay que hacer hincapié en algo importante, que una sola toma no diagnostica como tal que la persona sea hipertensa. ¿Por qué? Porque pueden haber muchísimos factores que modifican la presión, desde que a lo mejor el paciente que a nosotros examinamos llegue a lo mejor agitado, llegue a lo mejor ansioso, llegue a lo mejor estresado, a lo mejor no durmió bien la noche anterior, estuvo consumiendo mucho exceso de sal, a lo mejor por consiguiente, todo eso puede modificar un poco la presión y con una sola toma de presión arterial nosotros no podemos decir que la persona es hipertensa. En estos casos, lo que se sugiere o lo que nosotros recomendamos es estar checando o monitorizando la presión continuamente durante una semana. Si vemos que durante esa semana esa presión pudiera estar o se está con tendencia a elevar, se inicia un tratamiento farmacológico. Pero antes de eso, primero tenemos que checar los estilos de vida que lleva la persona, qué alimentos ha consumido y qué factores pudieran estar predisponiendo a que se esté llegando o a que se esté elevando la presión. Igual, factores de riesgo, como ustedes lo comentaban, pues es los estilos de vida de la persona, ¿no? Si la persona vemos que es sedentaria, a lo mejor consume alcohol, consume tabaco, todo eso eleva la presión. Y aparte de eso, aunado también a que el sobrepeso y la obesidad aumentan como tal también la presión. ¿Por qué? Por el mismo exceso de grasa o el mismo acúmulo de tejido adiposo a nivel de nuestro cuerpo, el corazón o el cuerpo va a necesitar mayor cantidad de sangre para oxigenar los tejidos y que se lleve a cabo el metabolismo en todas las células. Entonces, por consiguiente, es importante o poner en práctica esos hábitos de vida saludables o la alimentación saludable para evitar que a la larga se lleven a cabo el aumento de la presión sanguínea y también una parte importante es la actividad física, que se ha visto que la actividad física o lo recomendable es hacer ejercicio aeróbico, el cual pues se ha visto que desde 30 minutos al día es efectivo para disminuir tanto factores como pueden ser la presión arterial, disminuir los niveles de grasas en sangre y disminuir los niveles de azúcar también en sangre. Entonces, como les comenté, o sea, iniciar el tratamiento se trata principalmente de primero cambiar los estilos de vida de la persona y, aparte de eso, los hábitos alimenticios. Posteriormente, si vemos que a pesar de cambiar los estilos de vida y los hábitos alimenticios no es suficiente para controlar a lo mejor en este caso el aumento de la presión, el aumento de glucosa en sangre, el aumento como tal de grasas en sangre. En el caso de la presión, se inician tratamientos farmacológicos, como pueden ser variedad de medicamentos, como pueden ser los YECAS, que a lo mejor las personas no lo conocen con este término, pero es el captopril, el enalapril, a lo mejor calcioantagonistas, como pueden ser el amlodipino, el nifedipino, los mismos antagonistas de los receptores de angiotensina, como pueden ser el losartán, el valsartán, el ibersartán, y también fármacos beta bloqueadores, como pueden ser el metoprolol, el propanolol, y también se agrega o se sugiere que con todos estos medicamentos también se agreguen medicamentos diuréticos. ¿Por qué? Porque se ha visto que también la retención de líquidos a causa del exceso de sal o el exceso del consumo de potasio aumenta como tal o aumenta que, que, el- que nosotros como personas retengamos líquidos y la retención de líquidos es una tendencia también a que se aumente la presión. Entonces, principalmente como yo lo mencioné anteriormente con el exceso de grasas, pues el punto más importante no son los fármacos, es el cambio en el estilo de vida y los hábitos alimenticios en las personas. Muchísimas gracias, Alain, y qué buena forma de cerrar tu participación comentándonos de que el principal factor que contribuye a que nosotros tengamos una excelente prevención en cuanto al desarrollo de estas enfermedades sea precisamente hablar de la alimentación.
Y esto es muy importante porque al inicio del live nosotros estuvimos estructurando un poco acerca de hablar de la fisiopatología de cada una de las enfermedades, pero lo más importante de todo era transmitirles a ustedes cómo pueden prevenirlas, cómo pueden controlarlas. Y de esta manera es que nosotros queremos finalizar el live comentándoles un poco a ustedes de cómo pueden prevenirlas. Y para ello quiero hacer énfasis en 5 pilares fundamentales que ustedes el día de hoy tienen que llevarse a su cama, tienen que llevarse al finalizar este live. Y es, primero, y el más importante de todos, el plan de alimentación es fundamental para que ustedes puedan prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Que ustedes siempre elijan carbohidratos complejos por encima de carbohidratos simples, que ustedes elijan grasas poliinsaturadas o grasas esenciales por encima de grasas saturadas, ¿cierto? Esto es muy importante, que siempre elijan verduras, que siempre elijan frutas, que siempre elijan granos integrales, que siempre elijan carnes magras. Esto es muy importante porque va a ser el factor que está en manos de nosotros para poder garantizar de que no vayamos a generar el desarrollo de estas enfermedades. Ese es el principal factor, principal pilar. El segundo, mantén un peso saludable. Esto es muy importante, mantén un índice de masa corporal acorde a tu estatura, acorde a tu contextura ósea, acorde a tu edad, acorde a tu género, acorde a las actividades que llevas diariamente como persona. Esto es muy importante y nuevamente hablamos de la alimentación. Para tú mantener un peso saludable, pues tienes que controlar tu alimentación. Tercer pilar, controla muy bien el estrés. El estrés, que es una respuesta de nuestro sistema hipotalámico hipoficiario adrenal, que se caracteriza porque eleva la síntesis de diferentes catecolaminas como la adrenalina, como el cortisol, que una vez alcanzan el torrente sanguíneo, una vez alcanzan cierta concentración, pueden llevar a cabo efectos negativos en nuestra salud, pueden acelerar el metabolismo, pueden aumentar la presión arterial, pueden aumentar el trabajo de nuestro corazón, pueden generar enfermedades cardiovasculares, pueden alterar la forma en la que trabaja la glándula tiroidea. Entonces, claramente es muy importante que ustedes constantemente estén controlando el estrés. Cuarto pilar, hacer actividad física. La actividad física permite modular el control, permite modular el metabolismo. Si tú eres una persona que consume gran cantidad de carbohidratos, gran cantidad de ácidos grasos saturados, pero que realiza también una alta proporción de ejercicio a la semana, pues el impacto que va a tener en la salud va a ser menor. Entonces siempre es muy importante que la persona realice actividad física con el fin de mitigar los efectos negativos de una mala alimentación. Y último pilar, dejar de fumar, dejar de consumir bebidas alcohólicas. Todo esto es muy importante a la hora de garantizar de que nosotros tengamos un muy buen estado de salud y que le ganemos la batalla al desarrollo de este tipo de enfermedades. Así que no sé si ustedes quieran complementar un poco algunos tips, algunos factores a tener en cuenta para la prevención de estas enfermedades, para de esta manera pues ir finalizando este live, caballeros.
Muchas gracias, doctor Carlos. Le cedemos la última palabra al doctor Alain para que nos hable acerca de la prevención para ya finalizar este live. Pues en cuestión de la prevención, como lo mencioné, o sea, nosotros somos una pequeña parte del tratamiento, porque creo que el tratamiento debe ser multidisciplinario, o sea, nosotros a lo mejor nos dedicamos un poco a la prevención, a lo Bueno, mejor yo sí está en nuestras solamente manos dejar dar ligeramente fármacos, pero ese creo que los granito, fármacos ese aporte a no las son personas todo que están por para acá, a esta tratar este tipo de comunidad, qué enfermedades, bonita ¿no? que cómo la han Sino que desarrollado, cómo ha ido simplemente, pues creciendo, también hay a veces de problemas de psicológicos que se que nos motiven, generan que la se misma motiven, que obesidad. busquen Hay problemas personal a lo de mejor, salud, que pues busquen digo, de otro médicos, que tipo de busquen índole, a lo nutricionistas, mejor a nivel nutriólogos, metabólico, a nivel como endocrinólogos, tal psicólogos, de para enfermedades poder, ya genéticas poder y que a superar lo mejor este tipo de nosotros enfermedades, la en obesidad, parte podemos el tratar, pero sobrepeso, la obesidad siempre el mórbida, tratamiento que debe son ser los principales multidisciplinario. desencadenantes Uno, de los trastornos por parte de metabólicos, los no son médicos, otro fáciles. por parte a lo mejor Yo tuve obesidad de en mi la persona adolescencia, en de querer ahí cambiar la sus estilos pasión de por vida todo y esto. sus Y hábitos son procesos que alimentarios tienen que y ser también acompañados la en conjunto, motivación, que creo que tienen es que ser muy importante acompañados en de que uno vea conjunto. A el las cambio personas y que que están por a acá lo mejor se sigan sienta acompañado contenido por de las personas profesionales de que la están salud, al lado de ella y que lo de hagan creadores de sentir bien contenido que para que a lo aporten a su mejor salud, en que conjunto hablen todo y se que se logre ese enfoquen cambio que a lo muchísimo mejor más se allá de pretende. fines estéticos, muchísimo más Muchas allá gracias, doctora de Lain. cuerpos Para perfectos, de cuerpos finalizar, yo quiero definidos, de contarle a cuerpos las personas fitness. que somos Busquen estas lo que plataformas comemos. que hablamos Y de la siempre lo salud he de una manera más sostenido en integral, la de una manera comunidad, más siempre lo humana. he manifestado. Salgan de la Y como zona de somos lo que confort, comemos, inicien sus podemos procesos en decidir qué salud, comemos, busquen podemos ayuda, decidir cómo que no cuidar es nuestra imposible. salud. Eso es lo que yo Y quiero esta es la compartir forma en la que para ir quiero finalizar terminando. este live, pero antes de ello quiero agradecerle a los dos doctores que se tomaron el tiempo para participar en este live acerca de enfermedades metabólicas. Muchas gracias por estar educando a todas las personas de la comunidad, estar educando a las personas que se tomaron su tiempo para participar en este live, y realmente estoy muy agradecido con todos ustedes y espero que podamos vernos pronto en el desarrollo de otro tema que pueda nutrir muchísimo a todas las personas de la comunidad. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Chao. Igual, un abrazo, nos vemos.